estar junto a nuestros seres queridos. Te pido paz y salud para todo el grupo este grupo que esté reunido y para las personas que no han podido estar con nosotros, en especial nuestros familiares y amigos. Amén. 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 A continuación les presento, hoy tenemos el agrado de tener a la doctora Michelle Indira Guillén, una doctora bastante joven, quien nos va a hablar acerca de la artritis reumatoide y el embarazo, que creo que para muchos pacientes o familiares de nosotros o conocidos de nosotros, esta es una conferencia muy importante y de mucho aprendizaje. La doctora Guillén es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias, Madrid. Ejerce su práctica privada en el consultorio especializado San Fernando, donde atiende a pacientes embarazados de bajo y alto riesgo. Con ustedes, la doctora Michelle Guillén. Buenos días, doctora, y bienvenida a nuestro grupo. Buenos días, gracias Nadia por la introducción, gracias señora Emma por la invitación y bueno, para mí es un placer hablarles a ustedes acerca de esta temática que cada día pues nos compete más tanto a pacientes como a obstetras, reumatólogos, porque es una realidad que nuestras pacientes con artritis se están embarazando más, así que pues debemos estar, digamos, anuente a todo lo relacionado con el embarazo y la artritis. Siguiente. Bueno, primero que todo, como introducción, recordarles pues que la artritis reumatoidea se considera una enfermedad crónica, es de origen autoinmune y es inflamatoria, y tiende a afectar 3 veces más a mujeres que a hombres. La frecuencia de la artritis reumatoidea generalmente se incrementa con la edad. Debido a esto, pues cada vez vemos más mujeres en edad reproductiva con esta enfermedad. Y debido a esto supone un desafío importante para nosotros los obstetras y para sus médicos tratantes, los reumatólogos. Y al final nuestro objetivo principal es verificar pues la actividad de la enfermedad, es decir, que se mantenga lo más baja posible durante el embarazo, sin producir lo que se conoce como toxicidad fetal. Siguiente. Pues recordarles, o pues hacerles saber a ustedes que el curso de la enfermedad generalmente durante el embarazo tiende a mejorar. Se calcula que el 50% de las pacientes embarazadas experimentan mejoras de la inflamación, mejoras del dolor. Se calcula que del 20 al 40% van a experimentar remisión total de la enfermedad para el tercer trimestre, y cerca del 20% que experimentará, digamos, un aumento de la actividad de la enfermedad, es decir, un ligero empeoramiento. Además, es importante que ustedes sepan también que el 40 al 90% de las pacientes experimentan síntomas inflamatorios en el posparto. Dada la importancia entonces que luego del parto de la cesárea, las pacientes se mantengan, digamos, en contacto con su reumatólogo y su obstetra para prevenir esos brotes de la enfermedad. Siguiente. Condiciones obstétricas relacionadas a la artritis reumatoide. Importante que ustedes sepan que paciente con artritis reumatoidea no está vinculada con una disminución de su fertilidad. Se ha visto en estudios observacionales, en estudios clínicos, que la tasa de nacidos vivos en pacientes sin enfermedad reumatológica versus en pacientes que tengan una enfermedad reumatológica, básicamente es la misma tasa de nacidos vivos, así que en esa parte pues es una muy buena noticia. La mayoría de los embarazos en mujeres con artritis reumatoidea se completa sin complicaciones, gracias a Dios. Inclusive lo que habíamos conversado, la madre experimenta una mejoría generalmente de los síntomas inflamatorios durante el embarazo. Sin embargo, sí existen condiciones obstétricas que ustedes deben conocer. Por ejemplo, la labor de parto pretérmino tiende a ser ligeramente mayor en el grupo de pacientes con artritis reumatoidea versus las pacientes que no tienen la enfermedad, y esto va encaminado a la actividad de la enfermedad, es decir, paciente con actividad
moderada o alta, generalmente se relaciona con nacimientos antes de la semana 37. Entonces, otro de los, de las complicaciones asociadas a esta enfermedad está los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia. Y esto va encaminado también al uso de medicamentos como los corticoides. Los corticoides en el tercer trimestre se han relacionado con la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo. De ahí la importancia de mantener, digamos, un control prenatal estrecho en el último trimestre para verificar la presión en el control materno. Siguiente. Entonces, entrando al tema de los medicamentos que usamos pues en el embarazo, en pacientes con artritis reumatoidea, vamos a dividirlos en dos grupos. Los medicamentos que tienden a disminuir la inflamación, que son los corticoides, y los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y los medicamentos modificadores de la enfermedad, que son la hidroxicloroquina, conocida como plaquinol, la sulfasalacina. La satioprina la comento, pues también se usa en enfermedad reumatológica, pero más que nada en lupus o enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último dejo entonces el metrotexate y la leflunomida. Siguiente. Empezamos entonces con los corticoides, que según la Food and Drugs Association, que es la asociación de drogas, pues de Departamento de Control de Drogas en Estados Unidos, ellos hicieron una clasificación donde de la A a la X nos advertían de la seguridad del uso de los medicamentos en el embarazo. Entonces, los corticoides, ellos lo establecen como categoría B, relativamente seguros. Se constituye a los corticoides como la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad reumatológica al día de hoy. Es importante que ustedes sepan que en el primer trimestre nosotros utilizamos generalmente tanto prednisona como prednisolona, pero en la menor dosis efectiva posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primer trimestre los corticoides están relacionados a ciertas anomalías congénitas como labio leporino y paladar hendido. Si bien es cierto, pues estos son niveles pues bastante bajos de anomalías congénitas, de 3 por cada 10.000 pacientes, pues sí existe el riesgo, ¿no? Entonces la dosis, como les comentaba, la dosis más baja y efectiva posible es la que nosotros tendemos a utilizar con los corticoides, generalmente 5 miligramos al día. El último acápite que les pongo en la diapositiva realmente es para los colegas, recordar siempre que paciente que ha recibido corticoides en su embarazo debe ser suplementada con corticoides en el posparto y en la cesárea. Siguiente. Entonces, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, es importante que ustedes sepan que el riesgo en el primer trimestre de su administración es bastante bajo. Sin embargo, sí puede haber, o sea, no se excluye ese riesgo tampoco. Sin embargo, es importante que sepan también que a partir de la semana 20 se debe evitar su uso porque se relaciona con disminución de la función renal fetal y oligoamnios. ¿Okay? Y a partir del tercer trimestre se relaciona con cierre prematuro del ductus. El ductus es una estructura que está en el corazón fetal y que se cierra luego del nacimiento. Sin embargo, si nosotros usamos AINES en el tercer trimestre, este ductus se cierra inclusive intraútero y puede traer, digamos, complicaciones en el corazón fetal. ¿Okay? Entonces, en el posparto, nosotros como obstetras generalmente pues indicamos a las pacientes el ibuprofeno, que es el AINES que menos excreción en leche materna produce y es bastante seguro, al igual que la aspirina, pero la aspirina en dosis bajas, menos de 100 miligramos por día, es bastante segura en la lactancia. Siguiente. Como siguientes medicamentos, la hidroxicloroquina, que pues yo sé que todas las que están presentes aquí la conocen como plaquinol, es categoría C, es un agente antimalárico, pero tiene propiedades inmunosupresoras, es decir, tiende a controlar la actividad del sistema inmunológico de la paciente, ¿verdad? Y por lo tanto es modificador de la enfermedad.
Es muy importante su uso en el embarazo porque plaquinol tiende a disminuir el uso de corticoides, es decir, si usamos plaquinol generalmente tendemos a disminuir la dosis de corticoides necesaria para alcanzar el control de la enfermedad. Entonces, con plaquinol los beneficios superan los riesgos, sin embargo, siempre es necesario apoyarnos con oftalmología por el riesgo de pues algún tipo de alteración o daño a la retina de la madre. ¿Okay? Entonces, siempre es importante esa supervisión con oftalmología. A pesar de que la hidroxicloroquina cruza placenta, no hay estudios que avalen que haya daño fetal o anomalías congénitas relacionadas con el uso del plaquinol. ¿Okay? Y la Asociación Americana de Pediatría considera que es bastante segura durante la lactancia. Entonces, la sulfasalacina es un antagonista del ácido fólico y tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, dado lo anterior, es importante continuar la suplementación con ácido fólico durante todo el embarazo, los 3 trimestres. Entonces, estudios observacionales, al igual que con plaquinol, no ha demostrado alteraciones en el feto, no han demostrado alteraciones tipo anomalías congénitas al nacimiento. Y los reportes que nosotros tenemos de sulfasalacina básicamente son provenientes de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Además, como plaquinol también, muy segura durante la lactancia, según la Asociación Americana de Pediatría también. Siguiente. Entonces, en esta diapositiva quise incluirles la terapia biológica, que básicamente está vinculada con el uso de antagonistas de los factores de necrosis tumoral, etanercept, adalimumab, infliximab, certolizumab pegol, que es básicamente digamos, el de elección en embarazo. Sin embargo, certolizumab pegol lamentablemente no se comercializa en Panamá. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito, son inhibidores de una citoquina proinflamatoria, es decir, son agentes antiinflamatorios. No hay suficientes estudios que avalen su seguridad durante el embarazo, por lo tanto se reserva para pacientes en edad reproductiva y para pacientes que estén embarazadas hasta el 2º trimestre. Es decir, se deben eliminar para el 3er trimestre debido al riesgo de supresión inmunológica al bebé. ¿Ok? Entonces, pacientes, hijos de madres con artritis reumatoide que hayan utilizado embarazadas factor de necrosis tumoral, esos bebés no deben recibir vacunas de virus vivos atenuados, llámese rotavirus o vacunas BCG en los primeros 6 meses de vida. Ahí nos apoyamos mucho con los pediatras, pues ahí involucrándolos para que ellos sepan qué medicamentos ha recibido la paciente embarazada. ¿Sí? Y ellos entonces tomen las decisiones pertinentes al momento de la vacunación. Son bastante seguros durante la lactancia, al igual que sulfasalacina y plaquinol. Siguiente. Entonces, azatioprina la menciono, como les decía, es poco usada en artritis, más que nada en lupus y en enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, pues, esto es importante, a pesar de la categoría de la FDA que la coloca como un medicamento categoría D, los últimos reportes de la azatioprina la establecen como un medicamento bastante seguro en el embarazo. Es un antagonista del metabolismo de las purinas y es bastante seguro también durante la lactancia. ¿Ok? Según la Asociación Americana de Pediatría también. Entonces, básicamente los 2 últimos medicamentos que les voy a reportar son los medicamentos que están contraindicados en el embarazo, categoría X de la FDA. El metrotexate es un inhibidor de la enzima dihidrofolato reductasa que tiene que ver con el metabolismo del ácido fólico, ¿verdad? Y está contraindicado básicamente porque se han reportado, hay muchos estudios que relacionan el metrotexate con anomalías congénitas, con pérdidas gestacionales, con óbitos, con abortos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos a pacientes que estén tomando metrotexate para su enfermedad? Que estén en anticoncepción, o sea, que eviten embarazo a toda costa. Y si ya planean iniciar familia, entonces suspender metrotexate de 3 a 4 meses antes del inicio del embarazo. Siguiente.
Y por último, les tengo a la leflunomida, que también es categoría X según la FDA. Es un inhibidor de la enzima dihidrorato deshidrogenasa que tiene que ver con el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿okay? De la síntesis genética de ese bebé. Entonces, de ahí que está contraindicada porque, digamos, está relacionada con algo muy importante en el metabolismo del DNA fetal, ¿okay? Entonces, aconsejamos anticoncepción en pacientes que estén bajo leflunomida, bajo tratamiento con leflunomida, y si se produce embarazo, inclusive estas pacientes deben someterse a un tratamiento con colestiramina, que sencillamente es una sustancia que elimina el fármaco del cuerpo de la madre. ¿Ok? ¿Y por qué es importante eliminarlo? Porque la leflunomida tiene un metabolito, una sustancia que permanece activa en el cuerpo de la madre hasta por 2 años. Entonces es importante darle ese tratamiento para eliminar pues el medicamento. Y contraindicado, por supuesto, también en la lactancia. Siguiente. Básicamente espero que puedan ver el cuadro. De repente, pues en casa lo logran hacerle zoom si no se entiende muy bien, pero quisiera que ustedes vieran. En el cuadro verde les coloqué los 3 medicamentos, básicamente hagan de cuenta que son los colores del semáforo. El color verde, los permitidos durante el embarazo, los corticoides que producen un riesgo bajo teratogénico, la hidroxicloroquina o plaquenol y la sulfasalacina. ¿Okay? Al lado de los corticoides le coloqué pues, en color rojo por su riesgo incrementado de trastorno hipertensivo preeclampsia, que debe ser, digamos, que vigilado por su obstetra y por su reumatólogo la dosis necesaria y esperar que pues, sea la menor dosis posible, ¿no? Entonces, en amarillo les coloqué la terapia biológica o el factor de necrosis tumoral, los antagonistas del factor de necrosis tumoral, porque tienen un riesgo bajo a moderado durante el embarazo, ¿verdad? Ya recordar que solamente se le da en el primero o segundo trimestre, en el tercero pues tendemos a eliminarlo, a suspenderlo. Y en rojo les coloco al final el metrotexate, la leflunomida y el micofenolato, que no se los comenté, pero básicamente que ustedes sepan que también está contraindicado en el embarazo y se usa más que nada en lupus eritematoso sistémico. Bueno, a manera de conclusión, chicas, pues es básicamente que es de vital importancia el manejo previo a la concepción. Es decir, el control de la enfermedad para nosotros es de vital importancia para lograr una evolución satisfactoria, tanto del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Okay? El tratamiento angular de la artritis reumatoidea sigue siendo los corticoides, pero acompañados con los modificadores de la enfermedad, con sulfasalacina y plaquenol. Y ya ustedes saben, después de esta charla, espero que se les haya grabado eso, que los medicamentos contraindicados son el metrotexate y la leflunomida. ¿Sí? Recordarles a todas pues que la mayoría de los embarazos tendrán una buena evolución, gracias a Dios, pero no olvidar que existen condiciones como la labor de parto pretérmino y los trastornos hipertensivos del embarazo que parecen estar aumentados en el grupo de pacientes con artritis reumatoidea. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para ustedes hoy. No sé si tienen alguna pregunta de las invitadas. La señora Dana, que es nuestra vicepresidente, está para las preguntas. Hemos tenido una asistencia de 16, un poco bajo. Nuestras reuniones siempre son arriba de 50 personas, pero hay que tomar en cuenta también que los sábados la gente joven generalmente está en algunas otras tareas. Pero lo interesante que podemos decir sobre esto es que la tecnología nos permite tener esto grabado, se está grabando, se va a subir también al canal de YouTube de la Fundación de Artritis, y también después que ya está en el canal, nosotros compartimos el link del canal con la grabación de su charla para que pueda, pues, cualquier persona interesada en escucharla la pueda oír. Y no sé, Dana,
Sí. Buenos días, doctora Guillén. Buenos días. Un placer saludarla. Mucho gusto. Tengo una pregunta de una compañera. ¿Prednisona y prednisolona no son iguales? Realmente, buena pregunta. Prednisona, prednisolona, sí, lo puse como O, pero realmente es el mismo medicamento. Importante la acotación que haces porque es el medicamento que digamos, demostrado tener una menor cruce hacia la placenta, solamente el 10% del medicamento cruza la placenta, y eso es importante debido al riesgo que explicábamos con las anomalías congénitas. El primer trimestre es el trimestre donde bebé se forma, sus órganos se forman, todas las partes de bebé se forman en ese trimestre. Entonces es de vital importancia saber que si los corticoides tienen un impacto a ese nivel, pues hacerlo en la menor dosis posible y con la molécula que menos ha demostrado cruce transplacentario, a diferencia de dexametasona o beclometasona, por ejemplo. Muchísimas gracias. Emma. Para mí es muy importante hacerle unas preguntas que ocurrieron a raíz de que mi hija también tiene la misma enfermedad mía, tiene artritis reumatoide, y ella estaba medicada con metrotexate cuando fue a su chequeo después del embarazo porque no estaba menstruando. Entonces, me gustaría, resulta que el doctor le dijo que estaba intoxicada, que tenía niveles tóxicos del medicamento. A nosotros, eso nunca lo había oído, con todo y que tenemos varios años de estar trabajando en este tema de la artritis, porque estamos en la fundación desde el año 2007. Y no, eso nos sorprendió muchísimo. Soy farmacéutica, eso me ayudó a buscar rápidamente cómo desintoxicarla. Usamos ácido fólico en altas cantidades de dosis y bajó la menstruación. Lo que yo quisiera preguntar en este sentido, si usted conoce o tiene alguna referencia, ¿por qué, a pesar de que ella usó la dosis correcta, tuvo este nivel de intoxicación? Bueno, básicamente con el metrotexate y la función reproductiva y la función del ciclo menstrual, lo que hemos visto es que generalmente no afecta al ciclo menstrual, generalmente. Importante saber, hay reacciones con medicamentos que son idiosincráticas, es decir, que depende de cada persona su reacción a un medicamento, por ejemplo. Entonces, sí, sería interesante pues darle seguimiento pues a su hija, a ver, ¿no? Cómo va ese ciclo menstrual y ver pues cómo podríamos cooperar a que ese ciclo menstrual se mantenga de forma regular, ¿no? Pero sí, lo que le comentaba, ¿no? Hay reacciones idiosincráticas que con dosis normales del medicamento, pues no hemos visto, usted que trabaja en el área de la salud también, que no hemos visto, pues básicamente mayor reacción, y con una persona en particular sí se produce. Entonces, sí, era un porcentaje. Yo decía, pero qué cosa, yo busqué y el porcentaje era de que 0,00 no sé cuánto por cero por delante, 1%. Hay alguna asociación, leí por ahí, a la obesidad, y sí, mi hija tiene sobrepeso, no sé si se pegó a las células adiposas o algo así, y eso lo causó. También tengo referencia de algunas pacientes que han tenido bueno, han llegado a la menopausia de una forma muy prematura. Pacientes que han usado metrotexate desde los 20 y pico de años, ya a los 42, 43 años, se les presenta la menopausia. Entonces, también es una información que estuve viendo por ahí con relación a mi propia hija, pues que lo tiene que tomar. Aquí acaba de hacer una pregunta, Dana. Sí, tengo más preguntas para la doctora. Dice Sandra Curabo, buenos días, gracias por tan interesante información. Yo tomo metrotexate, desconozco en qué se basó mi médico para recetármelo en lugar de otro tratamiento. ¿Es posible que pueda cambiar de tratamiento a uno que no sea de riesgo tan alto? Bueno, le tendría que preguntar a la joven, bueno, qué edad tiene, sus deseos de formar familia en el próximo año, ¿verdad?
Y si me responde que en los próximos 3 a 4 meses quisiera quedar embarazada, entonces es importante suspender el metotrexate y añadir medicamentos que se permitan en el embarazo, como ya sabemos cuáles son, la plaquenol, la sulfasalacina, ¿verdad? Y básicamente pues sería una consulta de planificación familiar, a ver qué podemos, digamos, suspender el metotrexate en este caso, ¿no? También importante recordar que en este caso sí sería importante controlar la enfermedad antes de la concepción. O sea, eso es básicamente lo que quiero que se lleven de este conversatorio, ¿no? Entonces es un manejo conjunto con reumatología para tratar de llegar a la mejor condición de la enfermedad para el embarazo. Gracias, doctora. Aquí tengo otra preguntita. Disculpe, llegué un poco tarde. Con el medicamento tocilizumab, ¿cuál es el riesgo con el embarazo? El que acabas de mencionar es un factor de necrosis tumoral, un antagonista. Lo que conversábamos es que el riesgo es bajo a moderado en el embarazo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es usarlo en pacientes, se permite en pacientes en edad reproductiva y en primero y segundo trimestre del embarazo. Si pues reumatólogo pues ha visto una mejoría en la actividad de la enfermedad, pues continuarla hasta el segundo trimestre, pero sí suspenderlo para el tercer trimestre porque se ha visto una supresión en el sistema inmunológico del feto. Entonces, como hay algo de cruce transplacentario, entonces se prefiere suspender para el tercer trimestre. Muchísimas gracias. Aquí tengo otra pregunta. ¿A qué se debe la inflamación baja durante el embarazo? Bueno, eso es muy interesante esa pregunta. El embarazo generalmente se ha visto que la relación hormonal, los niveles de estrógeno o de progesterona tienen un efecto a nivel de disminución de la inflamación en general, ¿no? Y no solamente en artritis reumatoidea, sino en cualquier enfermedad reumatológica generalmente tiende a disminuir la inflamación. Entonces se ha vinculado básicamente con los niveles hormonales del embarazo como pues una condición que disminuye pues, el proceso inflamatorio. Gracias. Otra preguntita. ¿Hay algún límite de edad recomendado para buscar embarazos en pacientes con artritis reumatoide o es igual que en el resto de las mujeres? Muy buena pregunta. Bueno, con las pacientes con artritis reumatoidea y con cualquier paciente en edad reproductiva, yo lo que les recomiendo es control anual con tu ginecólogo, es decir, vas, te haces tu papanicolau, tu citología, y adicional le pides a tu ginecólogo que te haga un ultrasonido vaginal para ver tu conteo folicular. ¿Ok? Los ovarios tienen folículos y el conteo folicular nos dice a nosotros tu capacidad reproductiva. O sea, que tú puedes tener 35 años y tienes 8 folículos en cada ovario. Ah, bueno, eres una mujer que tiene una capacidad reproductiva conservada. ¿Sí? Pero eso solamente lo vamos a saber con una consulta ginecológica donde se te haga un ultrasonido vaginal. Entonces, no va relacionado tanto con la edad, sino con tu condición en particular. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta. Keishmar pregunta, ¿existe alternativas a los medicamentos que puedan ayudar a la inflamación previo, durante y post embarazo? ¿O qué recomendaciones puede dar? Lo consulto debido a que soy joven y actualmente tengo niveles altos de inflamación y dolor por la falta de mi tratamiento. Al escuchar toda esta charla, sí es bien delicado este tema del manejo del medicamento y recuerdo que mi mamá la pasó mal durante su embarazo, o sea, mi gestación. Bueno, yo le recomendaría a la paciente, asumo que no está embarazada en este momento, yo le recomendaría pues en estrecho, digamos, régimen de medicamentos con su reumatólogo, es decir, continuar en vigilancia de su enfermedad para lograr disminuir esa actividad.
Yo sé que ustedes saben mejor que cualquiera lo que es el seguimiento de la inflamación con los laboratorios, por ejemplo. Entonces, realmente lo que yo le aconsejaría sería, si estás muy sintomática, pues programar una reunión pronto con tu reumatólogo, cosa de que podamos disminuir ese proceso inflamatorio lo antes posible para que antes que, por ejemplo, un embarazo, mejorar tu calidad de vida. Eso es básicamente lo que buscamos cuando tratamos pacientes con enfermedad reumatológica, disminuir dolor, disminuir inflamación. Entonces, lo que hay en el mercado es lo que te comentaba, ¿no? Los corticoides y los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Pero más allá de ellos, los medicamentos modificadores de la enfermedad han demostrado también disminuir las dosis de los medicamentos analgésicos. O sea que cuando ya encuentras o cuando ya lograste disminuir la actividad de la enfermedad, vas a lograr bajar las dosis de corticoides y bajar las dosis de los analgésicos. En el mercado, por ejemplo, disculpa, nada más para añadir, en el mercado vas a encontrar analgésicos inclusive en parches, analgésicos transdérmicos. Entonces ponte que un día te sentiste mal del estómago por usar tantos medicamentos bioral. Ese día te compras, por ejemplo, Verifen en parche transdérmico y te lo colocas en la articulación. Entonces, digamos que es una alternativa para apoyarte en el manejo del dolor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, doctora, muy agradecida. Ustedes perdonen el ruido de los loros. Vamos a ver si cerramos. Óyeme, porque esos loros cuando me oyen a mí es que se ponen activos. Y le agradecemos de verdad muchísimo. Más adelante hay otros temas que nos gustaría que nos exponga. Ha estado muy, muy clara su conferencia. Creo que muchas pacientes nuestras que vamos a, como le dije, a compartir este link, se van a nutrir con ella. Así que por ahora vamos pues a suspender la grabación porque hay algunos temas que sí queremos tratar con los pacientes porque, ¿qué le puedo comentar? El lunes parece que va a haber paro de nuestros médicos. Así que me gustaría darle a conocer acá a los pacientes, pero ya la charla la damos por terminada con nuestro agradecimiento hacia usted. No sé, Nadia, si te despides de la doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Y de verdad que ya yo pasé esa etapa reproductiva, pero para mí de verdad ha sido bien interesante escuchar muchas cosas que quizás si conozco a personas más jóvenes yo pueda ayudarlas y decirle, no asustarse tanto como uno se puede asustar en el momento, pero de verdad que sí. Claro. Así mismo es. Por todo. Así mismo es, doctora. Nosotras como pacientes que ya no podemos tener bebé, pero es muy nutritivo porque vienen nuestros hijos, nuestras nueras, las hijas de nuestras amistades, y sería muy bueno que nosotros tengamos estos conocimientos para dar un buen consejo, ¿no? Muchísimas gracias. Espectacular su charla. Gracias a ustedes. Me siento muy contenta de haber compartido con ustedes y pues a la orden en futuros temas pues me complace entonces acompañarlas. Gracias. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.